Hola a todos y bienvenidos a otro nuevo programa de Tigre con Propósito Online. Estamos muy contentos de que estés otro domingo junto con nosotros del otro lado de la pantalla por el momento. Mi nombre es Jorge y formo parte del equipo de voluntarios de TCP. Hola, ¿cómo están? Yo soy Romina y también formo parte del equipo de voluntarios de TCP. ¿Y por qué te decimos que estamos contentos, alegres? Porque en el día de hoy tenemos un programón, como siempre, con palabra de parte de Dios a través de la prédica, la serie que estamos viendo, que está buenísima, y también palabra de parte de Dios a través de las canciones de adoración, que como siempre, Dios te habla en todo. Si estás dispuesto, y sé que así lo estás. Claro que sí. Además, para que no te pierdas nada, tenemos en pantalla el código y el link aquí abajo, bueno, creo que va a aparecer por acá, para acceder a las notas del mensaje. Además, no solamente queda en los fines de semana, sino que también tenemos y te animamos a que te puedas sumar a la experiencia de Grupo Pequeño Saludable. ¿Qué es un Grupo Pequeño Saludable? Es un lugar seguro de contención en donde puedes compartir y escuchar acerca de vivencias, experiencias de los mismos integrantes y a la vez hablan acerca de la palabra de Dios. Está buenísimo. Si no formas parte de un grupo pequeño, anotate en el WhatsApp para así nosotros te acomodamos en un grupo al cual se adecue a lo que son tus horarios y tus días. Sumate porque no tiene desperdicio, está buenísimo. Por el momento, como son todas las actividades de manera online o en el caso del grupo pequeño por videollamada, ¿sí? Pero anotate. Claro que sí, y no solo eso, sino que también contamos con el programa de Celebremos la Recuperación, ahora de forma online. El programa de Celebremos la Recuperación se basa en los 12 pasos y 8 principios de la palabra de Dios. En este programa vas a poder reconocer, enfrentar y ser libre de aquellos hábitos que durante tanto tiempo te hicieron daño. Así que te animo, que vengas como estás. Como decimos en Celebremos, no te vayas hasta que el milagro suceda. Y no solo queda ahí, sino que también tenemos una serie de clases que va de la 1 a la 4 para que puedas descubrir el propósito por el cual Dios te creó. Así es, no estás porque sí acá en la tierra, sino que Dios te ama y te creó con un propósito. En la primera clase vamos a estar viendo quiénes somos como iglesia, nuestra visión y nuestra misión y qué estamos haciendo en nuestra querida comunidad de Tigre. Y después las próximas clases, si es que por ahí quizás hiciste la 1, anotate para que puedas tener un cupo y hacer las próximas clases. Así de esa manera podés crecer en tu relación con Dios, con vos mismo y con los demás. Y no solo nos quedamos con estas clases, sino que también tenemos el Instituto Bíblico TCP, comprendido por Fundamentos e IET. Fundamentos es la base de todo cristiano que tiene que tener, es el ABC para comenzar este hermoso camino. Y después el IET, que es solamente, no es como decimos acá para tener un conocimiento más grande o para ser un sabiendo o una sabienda, sino para conocerlo más a Dios y su relación con vos, ¿sí? Anotate, por el momento estamos en lo que es el Instituto Bíblico TCP, estamos en un receso, anotate con tiempo para si tenés una vacante, no tiene desperdicio. Bien, como verás tenemos todo para crecer y servir en Tigre con propósito, así que te animo a que sigas disfrutando de la reunión. Alabemos todos juntos el nombre de Dios. Gracias, Señor, te adoramos, queremos cantarte porque eres bueno, por todas las cosas que haces en nuestras vidas, Dios. Gracias, Señor. Rey de mi corazón, sé el monte al cual yo voy, la fuente en mi ser, Él es mi canción. Rey de mi corazón, sé el refugio en mi aflicción, de mi vida el Redentor, Él es mi canción.
dejarás caer. No, no me dejarás, no me 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 dejarás caer. Bueno es Dios, bueno es Dios, no, no me dejarás, no me dejarás caer. Canta con nosotros, vamos. No, no me dejarás, no me dejarás caer. No, no me dejarás, no me dejarás caer. No, no me dejarás, no me dejarás caer. Gracias, Señor, porque nos estás cuidando, porque nos estás guardando, Dios. Decido confiar en este día, decido creerte, Señor, que nos vas a liberar de todo mal, todo peligro, que vos sos el que nos guarda de día y de noche, Dios. Por eso cantamos todos juntos. Eres bueno, eres bueno. Y bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Hola, ¿cómo están? Qué lindo que es poder encontrarnos en nuestro servicio en línea de Tigre con Propósito, y venimos trabajando desde que finalizó el 2020 en la importancia de crecer espiritualmente, y venimos también hablando en los últimos mensajes de que el crecimiento espiritual no es algo que va a suceder automáticamente, sino que tenemos que trabajar en ello, que tenemos que disponer nuestro corazón, que tenemos que esforzarnos, tenemos que actuar. Y hay muchas personas que dicen, bueno, yo estoy trabajando duro, le estoy poniendo garra, pero ¿cómo puedo darme cuenta si estoy creciendo espiritualmente o no? Y este mensaje justamente se llama La manera de medir mi crecimiento espiritual. Y encontramos en la palabra de Dios que hay una manera prácticamente inequívoca de medir si estamos creciendo espiritualmente. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de los resultados de nuestra vida, ¿no? Y los resultados son un resultado vamos a obtener cuando nuestra vida es guiada por nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestra carne, por nuestra tendencia a hacer lo que nosotros queremos, y otro resultado va a ser cuando nosotros estamos siendo controlados por el Espíritu de Dios, y esto quiere decir que estamos creciendo espiritualmente. La semana pasada hablamos de que no había posibilidad de crecer espiritualmente si no hay una renovación adentro nuestro, ¿no es cierto? Y el apóstol Pablo le explicaba a los efesios la importancia de sacarse esa vieja naturaleza y vestirse de la nueva criatura que somos en Cristo. El problema es que muchas veces
no sabemos cómo hacerlo, no nos damos cuenta si lo estamos haciendo bien. Entonces hoy vamos a ver cuál es la manera de medir si estoy creciendo espiritualmente o no y cómo poder corregir eso. Vamos a la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5 versículos del 19 al 23 y por favor presten atención, este es un pasaje bastante duro de la palabra de Dios, pero que es mi oración que nos abra los ojos para darnos cuenta en qué estado estamos espiritualmente. Y dice así la palabra de Dios. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambiciones egoístas, discordias, divisiones, envidia, borrachera, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. ¡Wow! Nos está marcando, ¿no es cierto?, como dos caminos bien definidos y bien claros. Uno es el camino en el que yo no le estoy prestando atención a mi crecimiento espiritual y por ende soy guiada o soy controlada por mis deseos pecaminosos, por mi naturaleza pecaminosa, por todo lo que estaba ahí antes de que Cristo entrara a mi vida y sumé a Cristo a mi corazón, lo recibí en mi corazón, quizás hace mucho tiempo que vengo a una iglesia o no, quizás yo para mis patrones o para mi pensamiento soy una persona creyente, pero en realidad la evidencia que estoy teniendo o los resultados que estoy teniendo en mi vida son todos estos que hemos leído. Y por el otro lado tenemos una vida guiada o controlada por el Espíritu de Dios y una vida que produce un fruto que es más que evidente, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, todas esas cosas que cada uno de nosotros quiere en su vida, pero que muchas veces no las tenemos. Entonces vamos a ver en la palabra de Dios ¿cómo hacemos para producir este fruto? Porque realmente el deseo de Dios para nuestras vidas, y esto lo tienen ustedes ahí en su mensaje, luego de salvarnos, luego de que nosotros nos convertimos en creyentes, luego de que nosotros empezamos a pertenecer a la familia espiritual de la fe, el deseo de Dios, el propósito, uno de los 5 propósitos que Dios tiene para nuestras vidas, el segundo es que nosotros podamos crecer espiritualmente. Y crecer espiritualmente no solamente crecer un poquito o más o menos, sino que lleguemos a ser como Jesús. Y esto lo encontramos en un montón de pasajes. Yo solamente a modo de ejemplo les puse el pasaje de 2 Corintios 3:18, la segunda parte, que dice que el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. O sea, el camino espiritual o el camino del crecimiento espiritual sería que nosotros nos vayamos transformando, que vayamos avanzando, que vayamos creciendo espiritualmente y podamos evidenciar en nuestras vidas un fruto que sea coherente con esa decisión de crecer espiritualmente. Ahora, si nosotros somos muy honestos y realistas, nos vamos a dar cuenta que muchas veces en nuestra vida, en vez de producir ese fruto de crecimiento espiritual que tanto quisiéramos, estamos produciendo el otro tipo de frutos. ¿Qué hay en nuestras vidas? ¿Qué es lo que yo no estoy viendo en mi vida que no me deja crecer espiritualmente? Y eso es lo que vamos a tratar en este mensaje.
cómo detectar esas cosas que yo no estoy viendo y que tienen un nombre, que se llaman puntos ciegos. Y tenemos que vamos a aprender 4 principios acerca de los puntos ciegos que nos es mi esperanza y mi oración, que nos puedan ayudar a superarlos y a poder crecer de una manera eficaz y eficiente. Y lo primero que tenemos que saber acerca de los puntos ciegos es que todos tenemos puntos ciegos en nuestra vida. Esto es real en el campo físico, ¿no es cierto? No sé si a muchos le habrá pasado, creo que a todos nos ha pasado el hecho de estar a punto de cruzar una calle y no ver que muy cerca teníamos una bicicleta o una moto o un auto y de repente lo vemos cuando lo tenemos encima. Y gracias a Dios, bueno, si frenamos a tiempo está bueno y si no, nos va a tocar protagonizar un accidente. ¿Por qué? Porque en nuestra visión física hay puntos que son ciegos. Hay lugares a los que nosotros no podemos ver, aunque el objeto que tengamos que ver sea grande, sea contundente, pero hay un momento, un lugar, una dirección en la que nuestros ojos tienen puntos ciegos. Y lo mismo sucede con nuestras emociones. Nuestras emociones, así como nuestros ojos físicos, tienen puntos ciegos. Y esto es una verdad espiritual que nosotros tenemos que conocer. ¿Por qué? Porque aunque quizás nosotros a nuestro criterio estemos haciendo todas las cosas bien, seguramente, y les voy a decir lo más probable, es que estemos batallando o nos estemos encontrando con uno de estos puntos ciegos que no nos dejan avanzar espiritualmente. ¿Por qué? Porque si no los vemos, no los podemos trabajar, no los podemos corregir y en realidad nosotros tenemos la tendencia a querer corregirle a los demás sus puntos ciegos porque los vemos con mucha claridad, pero no vemos los nuestros. Y esto ya Jesús se los enseñó a sus discípulos en Mateo capítulo 7, es un pasaje muy conocido de la Biblia, en la cual las personas, según lo que describe Jesús, están muy preocupadas por la astilla que tiene su vecino en el ojo, pero no se dan cuenta que en su propio ojo tienen un tronco enorme. Miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo, cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Entonces, esto nos marca la realidad, la triste realidad, que todos nosotros tenemos áreas en nuestra vida en las cuales somos ciegos, tenemos puntos ciegos. Y si bien vemos con mucha claridad para marcarle a los demás sus errores y sus problemas, la palabra de Dios nos dice y nos enseña que para eso, para nosotros tener la vista despejada, para poder ayudar a otro, primero tenemos que remover de nuestra propia vista el tronco que nos está impidiendo ver con claridad hacia dónde nos estamos dirigiendo y qué es lo que estamos haciendo en nuestra vida para poder corregirlo y avanzar. ¿Qué son entonces los puntos ciegos? Son áreas en nuestra vida donde nos falta claridad, percepción y conciencia de nosotros mismos y de nuestros patrones de reacción y de relación con los demás. Y la verdad es que muchas veces queremos tratar de disimularlos o hacemos de cuenta que no están allí. Y vamos entonces al segundo punto de este mensaje. ¿Por qué muchas veces elegimos no ver en lugar de ver? Y hay muchas razones, muchos motivos. Yo ahí solo le puse algunos. Algunas de las razones son el dolor. Es doloroso tratar de darse cuenta que hay áreas en nuestra vida que están fuera de nuestro control, ver que no soy tan bueno como creo ser. El orgullo también nos impide ver con claridad. Esto es porque nuestro ego es lastimado, ¿no es cierto? Nosotros nos creemos que somos de una manera o tenemos una percepción de nosotros mismos que es de una manera, pero la realidad, los frutos nos están mostrando otra cosa y eso lastima nuestro ego. ¿No les ha pasado que
que cuando alguien les quiere marcar algo, y no estoy hablando de una crítica de alguien que no nos conoce, de alguien que está lejos, sino alguien querido por nosotros y alguien que no lo está diciendo con maldad ni para destruirnos, sino alguien que está tratando de aportarnos o de sumarnos algo. Y cuando alguien nos dice, bueno, estoy viendo que este problema estás teniendo. Y entonces decimos, pero bueno, vos me decís a mí, pero vos y lo tuyo, y tratamos enseguida de retrucar con los defectos del otro, y esto no es ni más ni menos que un ego que está lastimado y que está herido. Otros es por miedo, tienen miedo a enfrentar la verdad, a darse cuenta de la realidad de que están viviendo en un punto ciego, de que están caminando en un territorio que no lo están viendo con claridad. Otros por pereza. Este es un grave problema. Mucha gente está cómoda, tiene defectos, se da cuenta, los reconoce, pero están cómodos. Dicen, bueno, si tenés que lidiar conmigo, allá vos, es tu problema, si no te gusta la puerta está abierta. Y de esa manera nos perdemos de avanzar y de crecer en la vida y de descubrir todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Otros motivos que son más dolorosos es la terquedad, la obstinación, la rebelión. Yo soy así y al que no le gusta que se vaya, que mire para otro lado. Rechazo toda posibilidad de cambiar y no es solo por pereza, sino por rebeldía, porque soy así y al que le gusta y al que no le gusta no le gusta. Y el último que vamos a tocar hoy es las heridas no sanadas. Muchas veces las personas que han sufrido de situaciones traumáticas, eventos traumáticos en su vida, tienen heridas en su alma, en sus emociones, que no les permiten ver con claridad y que todo lo distorsionan. Que en vez de el hecho de hablar de puntos ciegos o de cosas que podrían cambiar en su vida, lo retuercen y lo distorsionan y se sienten que no son amadas o que no son aceptadas simplemente porque estamos marcando que hay áreas en su vida que necesitan cambiar. El tercer punto es cómo respondemos nosotros a un punto ciego. Cuando a través de estos mensajes que estamos hablando, nosotros recibimos esos destellos, ¿no es cierto? Como un destello de luz. Puede ser que yo esté teniendo esto, puede ser que yo en mi vida esté pasando esto, puede ser que yo no esté creciendo espiritualmente todo lo que quisiera crecer. ¿Y qué voy a hacer con ese destello? Porque si yo cierro la puerta y lo ignoro y hago de cuenta que no escuché nada, me resbala y sigo con mi vida tal cual estaba, sin poner ninguna determinación de cambio, pues ese destello no va a ser ni más ni menos que eso, un destello, y va a volver a convertirse en oscuridad. Pero ojo, porque cuando nosotros creemos que vemos, pero en realidad estamos ciegos, Jesús lo llamó a esos ciegos espirituales. Pueden leerlo en San Juan capítulo 9, léanlo ustedes en su casa, en su Biblia, cuando estén en su tiempo con el Señor. Léanlo completo porque es un milagro muy importante que Jesús hizo, pero en este milagro Jesús sana a una persona que era ciega, que había sido ciega de nacimiento, y le devuelve la vista con un milagro muy especial, porque hace barro, le unta los ojos y lo manda a lavarse. Y los religiosos lo odiaron por esto, lo querían matar. Y entonces Jesús les dice, ojo, porque ustedes no están viendo, no se están dando cuenta que su ceguera no es una ceguera física, sino una ceguera espiritual. Y los religiosos se sintieron ofendidos con esto y le dijeron, nosotros no somos ciegos, nosotros vemos. Y entonces Jesús le dijo, si hubieran dicho que eran ciegos, bueno, tendrían esperanza de cambiar, pero como dicen, vemos, su pecado permanece. Dios nos libre de tener esa actitud de soberbia, de decir, no, yo veo todo con claridad, a mí nadie me va a enseñar, nadie me va a decir si yo tengo que crecer espiritualmente o no.
Porque créanme, eso es lo que nos va a mantener en oscuridad total. Y muchas veces nosotros reaccionamos a nuestros puntos ciegos de la misma manera que reaccionaron esos religiosos. Lo rechazo, lo niego, digo, no, yo no, a mí no, esto no me afecta a mí, yo soy una persona que hace 20, 30, 50 años que estoy adentro de la iglesia, estoy creciendo espiritualmente y cierro toda posibilidad a que en mi vida haya puntos ciegos. Bueno, eso me deja en un estado, en una situación de oscuridad y de que nadie pueda ayudarme a salir de ese atolladero. Otro tipo de reacción, aquellas personas que lo reconocen, pero lo reconocen a regañadientes o reconocen, pero dicen, ya esto lo superé, ya luchaba antes con eso, pero ahora ya no lo tengo más. Y no se dan cuenta es que ese punto ciego en su vida sigue estando ahí. ¿Y saben cuál es la mejor manera de abrir los ojos y darnos cuenta? Es a través de los resultados. Por eso comencé con el pasaje de Gálatas. A través de los resultados nosotros nos damos cuenta si estamos transitando por ese camino de los puntos ciegos o si estamos creciendo espiritualmente. No hay otra manera de darnos cuenta. Es a través de los resultados, es a través de los frutos que nosotros vemos si estamos teniendo puntos ciegos o no. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Porque si los tenemos o no, todos los tenemos. Esto no es algo que es solo para las personas inmaduras y que las personas que ya son maduras espiritualmente no los tienen. Créanme, y con mucha tristeza y dolor les tengo que decir que yo también tengo puntos ciegos. En realidad no lo digo con tristeza, lo digo con la mayor humildad que puedo. ¿Por qué? Porque me tengo que mantener trabajando en esos puntos ciegos si es que quiero seguir creciendo espiritualmente. Y si no los trabajo, voy a ser abrazada por esos puntos ciegos, voy a ser atropellada por esos puntos ciegos que van a estar produciendo en mi vida ni más ni menos que los resultados que no quiero tener. Y la última respuesta, que es la más saludable y la que deberíamos tener todos los cristianos, es: reconozco que tengo puntos ciegos y abro mi vida al poder transformador de Dios. Y déjenme decirles algo con respecto a esto. Porque mucha gente dice, bueno, sí, yo abro mi vida para que Dios trabaje en mí, y le digo que todos los días me quite los defectos, pero ¿saben una cosa? Cuando somos tan generales que queremos abarcar todo, en realidad no estamos solucionando nada. Dios nos dice que tenemos que ser específicos porque el fruto que estamos evidenciando es específico. Y si yo no soy específica en luchar en contra de esos puntos ciegos, pronto esa oscuridad de mis puntos ciegos va a abarcar aún las áreas que yo creía que ya tenía iluminadas. Por eso es tan importante empezar a trabajar en nuestros puntos ciegos y no dejarnos atrapar por aquellas cosas que nos detienen, como hablamos en el punto 2. Y en el punto 4 vamos a ver cómo puedo aprender a verme a mí misma con precisión y eliminar mis puntos ciegos. Vamos a la solución. Vamos a ver cómo removemos de nuestras vidas, cómo ejercitamos nuestra visión emocional y espiritual para poder eliminar estos puntos ciegos de nosotros. Y lo primero que tengo que hacer es que tengo que pararme en el lugar que me corresponde como hijo de Dios. Primero, conozco, acepto y creo lo que Dios dice de mí. Esto es muy importante porque muchas personas, específicamente aquellas que han lidiado o que siguen lidiando con heridas emocionales, han distorsionado todo y dice, Dios no me ama. Si Dios me amara, yo no tendría estos puntos ciegos. Pero la realidad es que tenemos un Dios que nos ama, un Dios que nos ha elegido, un Dios que nos acepta tal como somos. Y aun si nosotros no hacemos nada con nuestros puntos ciegos, Dios nos sigue amando. La realidad es que cuando nosotros estamos en Cristo, como dice este pasaje que tenemos acá en Romanos 8:1, dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Dios me ama y me acepta a pesar de todas mis fallas y de todas mis debilidades.
Pero la realidad es que yo me estoy perdiendo cuando no ataco estos puntos ciegos, cuando no hago nada para crecer espiritualmente. Yo me estoy perdiendo una parte importante de la vida. ¿Recuerdan la parábola de los talentos que hace un par de semanas Cristian la habló y la desarrolló? Bueno, ese siervo que había recibido de parte de Dios un talento y que lo enterró, no hizo nada. Bueno, pues al final de su vida, de esa administración de los talentos en los que vamos a tener que presentarnos ante Dios y le vamos a tener que decir qué hicimos con lo que Él nos dio, con todo lo que Él ha puesto en nuestras manos. ¿Y qué le dijo? Había escondido por miedo. Y eso no lo eximió de la responsabilidad. Nosotros tenemos que saber esto. Dios nos ama y ese amor es incondicional y nadie lo puede sacar de nuestra mano. Pero la realidad es que nunca vamos a tener un crecimiento, nunca vamos a tener recompensas en la vida si es que no hacemos algo para crecer espiritualmente. Por eso es tan importante que conozcamos esta verdad de Dios, pero que empecemos a trabajar y a ser consecuente en ella. Recordemos, uno de los 5 propósitos de Dios para nuestras vidas es que crezcamos espiritualmente. Vamos al punto 2. Tengo que empezar a mirarme en un espejo fiel, un espejo que refleje la realidad, que refleje la verdad y no en un espejo distorsionado. No hay nada más frustrante que mirarse en un espejo distorsionado, en un espejo que está sucio, en un espejo que no refleja bien la realidad. No sé si alguna vez han tenido la experiencia de esos lugares en los parques de diversiones donde distorsionan la imagen, el espejo, y nos vemos más flaquitos o más gorditos o más petizos o más altos, pero la realidad es que un espejo distorsionado no nos muestra la verdad. El único espejo que nos muestra la verdad tal cual es la palabra de Dios. Y tenemos este pasaje en Santiago capítulo 1 que nos habla de lo importante de que ese espejo que es la palabra de Dios, nosotros podamos mirarlo y podamos actuar en consecuencia. Miren lo que dice. Dice así: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a ustedes mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Qué importante que es este pasaje de la palabra de Dios. Una versión más antigua, la Reina Valera 1960, dice que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Y lamentablemente conozco muchos cristianos que son muy disciplinados para leer su Biblia cada día, pero la dejan ahí y es como si no hubieran leído nada, como si no hubieran aprendido nada. ¿Por qué? Porque su vida sigue evidenciando un fruto, un resultado que no es el que ellos quieren en su vida. No estoy diciendo que sean malos y que lo hagan a propósito, sino que están divididos. Su vida está dividida. Parece que tiene un área espiritual y otra área natural o carnal o secular o llámenle como quieran. Van por 2 caminos totalmente opuestos que nunca se tocan entre sí. Pero la realidad, lo que nos dice la palabra de Dios, es que Dios nos da su espejo, nos da su palabra, nos revela la verdad, nos muestra las áreas en las que no estamos tan bien, en las que debemos trabajar. ¿Para qué? Para que no seamos solamente religiosos, solamente aquellos que escuchan y no hacen nada con lo que escuchan, sino aquellos que trabajan, que la ponen en práctica. Y esto nos lleva al punto número 3. Examino mi vida con sinceridad, observando los resultados. Y esto, miren, si nosotros nos queremos engañar a nosotros mismos, lo vamos a hacer. Y créanme
que yo durante mucho tiempo me engañé a mí misma. Pensaba que yo era una cosa, pero en realidad no la era. Pensaba que era perfecta, pensaba que mi familia era perfecta, pensaba que mi carácter era fuerte, pero era mejor comparado con otros. Pero la realidad es que la palabra de Dios nos dice, aquí lo tenemos en Mateo 7:20, pónganse el casco porque este es un pasaje muy fuerte y muy duro, dice así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. O sea, no importa tanto lo que yo diga o lo que yo crea que soy, sino que importa lo que estoy haciendo, lo que estoy evidenciando con mis acciones. Por eso es importante que con la mayor sinceridad posible, con la mayor honestidad posible, observe los resultados, observe mis relaciones, observe cómo estoy con las personas a las que yo más quiero o que digo que yo más quiero, cómo me estoy relacionando con ellas, cómo estoy en las áreas importantes de mi vida. Y miren, para aquellos que todavía están dando vueltas y no se dan cuenta bien cómo atacar este punto. Estoy siendo o estoy con mi vida actuando de la manera que yo quisiera en todas las áreas de mi vida. ¿En qué áreas de mi vida no está haciendo o no está sucediendo lo que quiero que suceda? Porque en esas seguramente que estoy teniendo un punto ciego y son aquellas que necesito empezar a trabajar. Y cuarto punto, establezco una práctica diaria de humildad con Dios. Créanme que establecer una práctica diaria de humildad es algo que todos necesitamos. Yo por lo menos lo necesito, porque cuanto menos me doy cuenta, allí mi ego, mi orgullo empieza a tomar control de nuevo. ¿Y saben cómo me doy cuenta cuando está tomando control el ego? ¿Y cuando está tomando control el ser espiritual que Dios creo que sea? Cuando yo miro a otros, cuando yo me comparo con otros, cuando yo estoy considerándome a mí mismo mejor que los demás o peor que los demás, pero mi medida de comparación son los demás. La realidad es que yo debo compararme con lo que Dios quiere para mi vida. Y lo que Dios quiere para mi vida es que llegue a ser como Jesús. Y para eso necesito trabajar en la humildad. Porque si no soy humilde, lamentablemente nunca me voy a poder acercar a ese resultado espiritual que quiero llegar. Santiago 4 del 6 al 7 dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Qué triste que muchas veces he hablado con muchos cristianos, o yo en mi propia vida, he creído durante mucho tiempo que el diablo me estaba tentando o estaba haciendo tal o cual cosa en mi vida. Y créanme que en vez de ser el diablo el que estaba obrando, porque somos hijos de Dios, y acá nos dice que cuando nosotros lo resistimos, Él huye, que nos acerquemos a Dios y Él se acerca a nosotros. Pues cuando yo estoy siendo guiada por mi ego, por mi orgullo, no estoy trabajando en esa humildad que Dios me está pidiendo en su palabra, créanme que los resultados son desastrosos, son esos que hemos leído al principio. Y nada tiene que ver el diablo, sino que son nuestros puntos ciegos, son aquellas áreas en nuestra vida en las que nosotros no estamos trabajando, son aquellas áreas en nosotros que Dios ha puesto en nuestra responsabilidad y Él espera que nosotros produzcamos. Y nosotros le decimos a Dios, Dios, sácame esto, por favor, no puedo con esto. ¿Y saben lo que Dios nos dice? Te di los recursos, te di las capacidades, te di la fortaleza. Vamos, vos sos el que tenés que resistirlo, vos sos el que tenés que trabajar en esto. Y ahora, quisiera compartir con ustedes un pasaje que, miren, me llamó mucho la atención y me parece que es muy importante para este momento, que está en Apocalipsis, capítulo 3. Y dice así la palabra de Dios. El versículo 17 y 18. Para aquellas personas que creen que su vida espiritual está bárbara, que no necesitan nada, que
Hasta a algunos les molesta que uno machaque, que nosotros como maestros de la palabra de Dios machaquemos en la importancia de crecer y de madurar espiritualmente. Pero miren lo que nos dice la palabra de Dios. Miren lo que Cristo le está diciendo a una de las iglesias, a un grupo de personas que se creía que sabían todo, que tenían todo, que no necesitaban nada. Miren lo que dice. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tus vergonzosas desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Este pasaje es muy fuerte. Nos habla de que cuando nosotros creemos que sabemos todo, que tenemos todo, pues no es así. Necesitamos comprar, y esto habla de pagar un precio, de un esfuerzo. No habla que Dios nos lo va a regalar. Toma, hijo, toma, yo te lo doy todo servido en bandeja. No, nos habla comprar. Comprar quiere decir pagar un precio, esforzate, no es algo que se produce naturalmente, que va a crecer en tu jardín como un yuyo, sino que es una planta preciada, va a crecer si la cuidás, si la cultivás, si trabajás en ella. Por eso es importante que establezcamos una práctica diaria de humildad con Dios. Y por último, el último punto en este mensaje, empiezo a hacer cosas que me saquen de mi zona de comodidad. Esto es muy importante. No hay forma de crecer espiritualmente si yo quedo estancado en mi zona de comodidad. Recuerden, Dios nos ama, nos acepta tal cual somos. No hay nada que ponga en duda el amor de Dios. Pero si yo quiero avanzar en mi vida y crecer espiritualmente, necesito poner en práctica estas enseñanzas. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 13:17, ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá si las hacen. Me gustaría poder terminar este mensaje con una oración y de esta manera prepararnos para participar de la Cena del Señor. La Cena del Señor es un momento tan importante. Nosotros la celebramos en el primer domingo de cada mes y ahora cuando terminemos este mensaje los voy a invitar que se conecten en Zoom a un link que les va a aparecer ahora en la pantalla. Pero antes de eso, quisiera que tengamos un momento de oración y de pedirle a Dios que nos ayude en estas áreas, en estos puntos ciegos en nuestra vida. Porque si queremos crecer espiritualmente, necesitamos empezar a trabajar en ellos. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias Señor. Gracias por cada persona que está conectada mirando este mensaje. Señor, yo los bendigo. Te pido, Padre amado, que nos ayudes a cada uno de nosotros a poder darnos cuenta que tenemos estos puntos ciegos en nuestra vida por distintas razones, por miedo, por dolor, por pereza, por traumas, por lo que sea. Pero tenemos estas áreas en nuestra vida. Te pido, Señor, que nos ayudes. Primero, que podamos recordar que somos tus hijos amados y que nada ni nadie nos puede separar de este amor, que nada pone en duda este amor incondicional que nos tienes. Pero Señor, que así como nos amas, así también deseas que nosotros podamos crecer espiritualmente y pones esta responsabilidad en nuestras manos. Señor, ayúdanos a poder mirarnos en el espejo de tu palabra, a poder evaluar con sinceridad, con honestidad nuestra vida, a poder, Señor, tener una práctica diaria de humildad contigo y poder animarnos a salir de nuestra zona de comodidad. Señor, todo esto te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, ahora quédense que vamos a pasar a una canción de adoración y mientras tanto preparen los elementos de la cena y conéctense a Zoom que los vamos a estar esperando. Nos vemos. Ahí donde estás te invito a adorar a Dios, a cerrar tus ojos y a poder dar gracias junto conmigo por su amor y
por todo lo que Él tiene para nosotros, por quién es Él con nosotros. Gracias, Señor. No olvidaré, aún recuerdo cuando tu gracia llegó a mi encuentro y cubrió mi necesidad. Yo me rendí, me diste paz y un futuro. Mi corazón ahora es tuyo. Tengo amor solo porque me amaste a mí. Y te amo, Cristo, te amo. Yo te amo porque me amaste a mí. Nos amaste. Tu sacrificio aún me conmueve. Fuiste a la cruz porque me amas. Vivo estoy solo porque me amaste a mí. Y te amo, Cristo.
Cristo te amo. Yo te